Vamos a ir a San Juan, capítulo 19, 16 al 30. Juan 19, 16 al 30. Es un pasaje que lo repita cada evangelio, habla de la crucifixión de Cristo. Es un detalle que podemos repetirlo una y otra vez y nunca se acaba la maravilla de esa historia. Tenemos varios himnos que cantamos que dice, dime la historia de Cristo, dímelo, repítemelo otra vez. También cantamos, queremos oír más de Cristo o que escuchemos más de Él. Hay muchos cantos que hablamos de este hecho porque es en un sentido la victoria de Cristo, en realidad, la obra que Él hizo en la cruz, su sepultura y su resurrección. Y ahí es donde nosotros vamos. Las historias, cuando leemos una historia como que vamos a leer hoy, son especial para nosotros porque como humanos nosotros escuchamos historias. Nosotros respondemos cuando escuchamos una historia. A veces cuando, es que en el trabajo hice esto. ¿Por qué lo hiciste? Y ya les contamos una historia. Y ya cuando les contamos la historia dicen, ya entendí. Porque nosotros como humanos funcionamos mucho, nos comunicamos por historias. Hay otra historia en un libro, es ficticio, pero está ilustrando la historia cómo las personas cambian. Y está en la historia están dos personajes hablando. Y uno se llama Shalon, el otro se llama Wit. Y están platicando y el uno le cuenta una historia al otro. El Señor le cuenta a la mujer y le habla de dos señoras, una que está derrotada, otra que está parada. Los dos tienen dificultades y al final le dice a ella, pues tú eres la que estás parada, tú estás parada. Y dice que esa historia, aunque era simple, aunque era algo insignificante, pero dice que ella cambió, que después de escuchar la historia ya era una persona diferente o algo, había llegado a una comprensión de algo y ya su vida había cambiado. Entonces, las historias, cuando nosotros leemos las historias, nos cambian. Las historias nos llevan a comprender algo nuevo, nos llevan a ser diferentes al comprender verdades y especialmente la historia de la Biblia, porque es una historia verdadera, es una historia que no solamente es una historia, sino es una verdad que nos salva. Es una verdad que al escucharlo estamos escuchando el Evangelio, por eso lo llamamos el Evangelio según Juan, porque es un evangelio que estamos escuchando, una buena noticia de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Aquí vamos a hablar mucho de todo lo que Cristo hizo. Y aquí en el 20, versículo 31, nos dice por qué lo escribió Juan. El 20, versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estas historias nos ayudan a entender esto. Todos los libros de Juan es para que nosotros entendamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengamos vida en su nombre. Así que mientras vayamos viendo esta historia, recuerda que esta es la historia que nos salva. Esta es la historia que nos ayuda a nosotros para comprender lo que Cristo ha hecho. Esto es algo que al leerlo debe de sernos diferentes si es que nosotros creemos. Y eso es lo importante de esta historia, creerlo, entenderlo, que esto es lo que nos salva, esto es lo que nos obra en nosotros. Vamos a ver 5 detalles que da aquí esta historia de la crucifixión. 5 detalles que todos nos apuntan a que nosotros podamos creer en Jesús y también que podamos tener la salvación en su nombre. Entonces vamos a ver estos 5 detalles que todos apuntan a Jesucristo. Vamos a estar ahí en San Juan 19, comenzando en el versículo 16. Vamos a orar para que Dios nos dé dirección. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú nos das. Te damos gracias por las bendiciones que tú provees para nosotros a cada momento. Eres un Dios grande y poderoso para bendecirnos, para ayudarnos. Sabemos que esto que estamos leyendo, Señor, es tu palabra. No es solamente una historia que alguien escribió, sino que es lo que pasó con tu Hijo Jesucristo y lo que Él hizo para traernos salvación, lo que Él hizo para salvar nuestras almas. Y queremos, Señor, abrir nuestra mente, Señor, a esta verdad, a este evangelio, Señor, que tú has puesto en tu palabra, el evangelio que es poderoso para salvarnos, Señor. Ayúdanos a escuchar, Señor, de tu Hijo, lo que Él hizo, su vida, todo lo que Él hizo hasta este punto, donde leemos que fue crucificado por nosotros. Queremos comprender más en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, vamos a ver los detalles de la muerte de Cristo, la crucifixión de Él aquí, y comenzamos el versículo 16
donde dice que así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahí es la última parte habla de la historia de Pilato, donde él está enfrente del gobernador, y el gobernador está tratando, pues, ¿qué vamos a hacer con él? Es un hombre inocente. Las personas dicen, crucifícale, crucifícale, y dice, ¿por qué? No ha hecho nada malo. Pero ellos de todos modos convencen a Pilato, y dice el versículo 16, que él lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y entonces lo tomaron y se lo llevaron. Y Cristo estaba en un sentido como que siendo llevado por el mundo, por el gobierno terrenal, y aún en la última vez cuando ya entregan su cuerpo, es la última vez que Él está bajo ese poder del mundo, en decirlo así. Pero en realidad todo esto es parte del plan de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, es que todo esto es parte del plan de Dios, que todo detalle era lo que Dios había preparado para que demostrase que Él es el Cristo. Vemos el versículo 16, vamos a hablar del lugar donde lo crucificaron. Dice el versículo, perdón, 17, y Él, San Juan 19, 17 dice, y Él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces vemos que ya Jesucristo sale a este lugar. Esa palabra es interesante, esa palabrita que dice salió al lugar, porque parte de lo que está simbolizando todo esto, que Cristo muriera por nosotros, es que Él es, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Y ese cordero, si usted lee en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que aún en la Pascua que estamos celebrando, las cenizas del sacrificio lo llevaban afuera del campamento. Y representaba también el hecho de que cuando se sacrificaba, que el pecado iba a ser llevado lejos de nosotros. Iba a ser pagado y llevado fuera, separado, lejos de nosotros, podía ser ese pecado. Entonces, eso es lo que implica que Jesucristo salió fuera y tiene una conexión a esto. De hecho, si vamos a Hebreos, vamos a colaborar esto con Hebreos para que usted vea también que Cristo también nos saca a nosotros fuera del sistema del mundo. También es otro significado que lleva allí esa idea. Mira lo que dice en Hebreos 13. Hebreos 13, 14. 12 al 14, perdón, Hebreos 13, 12 al 14, dice la palabra de Dios, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ahí está, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, ahí también Hebreos lo está conectando con Jesucristo, que Él salió como un vituperio, como uno que salió fuera llevado como el pecado del Cordero, pero dice que nosotros vamos a salir con Él, porque nosotros nos identificamos a Jesucristo en su muerte. Nosotros también morimos a la vieja vida a vivir una nueva vida. Salemos de ese mundo, pero buscamos un mundo celestial. Y ahí está, todo eso está en esta foto donde Jesucristo sale fuera, dice, al lugar que se llamaba la calavera. Ahí es donde tomamos nosotros el canto que cantamos saliendo, habla del Calvario, rumbo al Calvario, sufriendo va un varón. Esa palabra Calvario, ahí lo escucha, casi suena como la palabra calavera, es la misma palabra, y también esta palabra Gólgota es la palabra hebrea. La palabra hebrea para calavera es Gólgota. La palabra latina es calvario y la palabra que tenemos aquí en español es calavera. Los tres significan lo mismo, pero eso implica lo horrible de la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo no fue algo bonito. ¿Por qué está hablando de una calavera? Es que la crucifixión de Cristo es algo triste en el sentido que era una sentencia de muerte, era algo feo, era algo que los romanos hacían para los criminales. Y aquí está Jesucristo siendo crucificado. Y dice el 18, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Entonces, aquí ya vemos que allí lo crucificaron. Esto es lo que pasa aquí, dice, Jesucristo salió a ese lugar, cargando su cruz. Esto era normalmente, había la cruz, había varias formas de hacer la cruz, pero la normal o la más probable, digo, que era que Jesucristo era así, una cruz como la que nosotros acostumbramos ver,
y el travesaño horizontal lo llevaba el criminal o el sentenciado cargando hasta donde llegaba, y ahí clavaban la cruz, lo clavaban a la cruz y lo levantaban. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Pero sabemos que a Jesucristo, antes de que fuera crucificado, en los pasajes anteriores, le azotaron. Pilato lo azotó, luego lo entregó a los soldados para que lo bofetearan, para que lo latigaran. Y esa, ¿cómo le decimos esa palabra? Flagelación, o sea, que lo flagelaron, o sea, lo dieron de latigazos, lo azotaron. Todo eso que pasó Jesucristo fue algo tan tremendo que dice que en ese entonces, en los otros evangelios nos escribe que él no pudo llegar y se estaba cayendo y tuvo que ayudarlo uno que se llamaba desde Simón de Cirene. Ese hombre tuvo que ayudar a Jesucristo. Entonces, todo esto nos está hablando del sufrimiento que Jesucristo llevó hasta llegar a donde dice aquí que le crucificaron. Y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Entonces, vemos ahí también que todo esto nos lleva a recordar que lo que estamos viendo es Jesucristo ser crucificado, ser muerto. Lo que estamos celebrando ahorita en la Pascua es que Cristo murió por nosotros. Pero eso implica algo, todo lo que estamos viendo aquí, implica algo triste porque Jesucristo fue crucificado, pero allí, si nosotros vemos lo que Cristo está haciendo en esa cruz, podemos ver el Evangelio de Dios. Podemos ver que Cristo está sufriendo por nuestro pecado, que Cristo está pagando por nosotros, que la vida que tú y yo no podíamos llevar, que la vida que tú y yo no pudimos cumplir, porque somos pecadores y nunca hemos podido llegar a hacer todo bien como Jesús, esa vida sí lo logró Jesús. Y Él dio esa vida por nosotros y tomó el castigo de nuestra paz, dice Hebreos. Él tomó el castigo por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y aquí es donde estamos viendo que nosotros tenemos que ver eso y creerlo. Mira lo que dice en Hebreos 4. Si regresan a Hebreos 4, Hebreos habla mucho de Cristo como nuestro sustituto, nuestro sumo sacerdote, el que nos da el acceso a Dios. Y allí en Hebreos 4:2, usted va a ver que Jesucristo sí hizo esto, pero también tenemos que no solamente verlo, no solamente oírlo, no solamente saberlo, sino creerlo. Mira lo que dice en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está, no es suficiente entender esto. Es que yo entiendo y he escuchado, yo te puedo recitar la historia de Cristo, cómo fue crucificado. No es suficiente saberlo. Tenemos que depositar nuestra confianza en Jesús. Tenemos que depender en Cristo. Tenemos que descansar en Cristo. Tenemos que poner nuestra confianza en que Cristo allí pagó por mí. Que Cristo allí me salva a mí. Que Cristo pagó ahí en la cruz para traerme salvación. Y yo confío en esa obra que hizo Jesucristo para salvarme a mí. Entonces, eso es lo que está haciendo Hebreos, que tú puedes oír la palabra, pero no te va a hacer provecho si no viene acompañado de fe. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando miramos a Cristo? Debemos hacer lo que dice en Isaías. Si van a Isaías 45, Isaías 55 nos dice también lo mismo de la salvación, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Dios ha hecho, que es una salvación que Dios logró y nosotros tenemos que mirar a Dios. Dios es el que provee la salvación. Y dice en Isaías 45:22, dice la palabra de Dios, mirar a mí, está hablando Dios, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Allí está el Salvador. Tenemos que mirar a Jesús. Lo que la gente no hace es ir a Jesús. Lo que la gente no hace es confiar y mirar y entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje. Jesucristo muriendo por nosotros. Jesucristo pagando por nuestros pecados. Y esto es lo que vemos. Ahora, cuando hablamos de la salvación, no es suficiente que escuchemos
que nosotros que digamos algo de boca para afuera, necesitamos tener una conversión al Evangelio. Una conversión. ¿Qué es una conversión? Es que tú tengas fe y arrepentimiento. Una conversión es que tú te conviertes en un cristiano por venir a Cristo. Y en la conversión tiene dos peligros. Uno sería el legalismo. ¿Qué es eso? Tú tienes que dejar todo el pecado y voy a cargar este peso demasiadamente grande sobre tus hombros que no puedes llevar. Ese es un lado de errar, el legalismo. El otro lado de errar es decir que tú puedes simplemente creer en Cristo y profesar que crees y vivir igual siempre perdido en el mundo. No hay conversión, no hay arrepentimiento. Ese también es el libertinaje, no es antinomianismo, no es salvación. Entonces, el Evangelio tiene que tener esos dos lados, una conversión a Él. Tú tienes que creer en Cristo, esa es la respuesta. Pero eso implica que tú te conviertes a Él, que tú creas en Él, pero también que te arrepientes de tu pecado. Amén. Eso implica que tú ya convertiste en una persona distinta que vives para Dios. No una persona perfecta, pero una persona que vive una nueva vida en Cristo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos del Evangelio? No estamos diciendo, simplemente supérate, simplemente cambia, simplemente sé diferente. No creemos que esa es la respuesta, porque el hombre no puede hacer en sí mismo nada para salvarse. Tiene que ser lo que Cristo hizo aquí. Tenemos que regresar a decirles, mira, Cristo hizo esto por ti. Cristo puede salvarte, cree en lo que Cristo hizo, cree en lo que Cristo hace para que tú seas salvo. Y predicamos ese evangelio de vida a personas que están en un sentido muertos en sus delitos y pecados. Son personas que están, dice la palabra de Dios, cegadas por Satanás. Satanás nos ciega de la verdad, nos hace que nosotros detengamos la verdad por la injusticia que hay en nosotros. Pero el evangelio quiebra todo eso. El Evangelio trae luz a esas personas. El Evangelio quita el velo y vemos la verdad como es, que es Jesucristo quien es el Salvador, que es Jesucristo que si nosotros venimos a Él, si nosotros estamos en Él, vamos a vivir una nueva vida. Esa es la respuesta. Cristo. Cristo es la manera de que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Cristo es la manera que nosotros vamos a llegar a ser salvos. Cristo es la manera que yo llego a ser perdonado. Cristo. Y por eso estamos hablando hoy de la historia de Cristo. Ya vimos el lugar donde fue crucificado. Allí lo crucificaron y murió por nosotros. Y ahora vamos a ver el título que le ponen a Jesucristo. Vean otra vez Juan 19, versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces aquí está muy interesante lo que está haciendo en aquel entonces había una costumbre, probablemente lo que hicieron con Jesús, de colgar el título alrededor del cuello de la víctima y él llevaba ese título hasta donde estaba la cruz y después lo clavaban en la cruz. Y en ese título escribían la razón por qué se había crucificado. Y en el caso de Jesús le pusieron Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, que era un insulto para los judíos porque los judíos primeramente no querían nada que ver con Nazaret, porque era un pueblo, un rancho de gente agrícola muy pequeña, muy pocas casas, población muy baja, en una montaña lejos de cualquier ciudad. Nazaret, ahí donde se creó Jesucristo. Entonces ellos pensaban, ¿cómo iba a salir un rey de Nazaret, del rancho? Como si dijéramos, aquí del barro va a salir el presidente de México, el siguiente presidente. Pues no tenía sentido para ellos, era un insulto. Pero también dice, Rey de los Judíos. Los judíos estaban esperando un rey. Ellos tenían 400 años sin tener un rey. Y ellos estaban esperando porque ellos se les había prometido que del linaje de David iba a venir un rey que los iba a liberar, un rey que los iba a salvar. Y ese rey es el Señor Jesucristo. Pero aquí vemos lo triste, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron y lo rechazaron como su rey. Aunque está ahí en el título, era el rechazo que le estaban dando a Jesús. Dice el versículo 20, y muchos de los judíos oyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín.
Entonces muchos escucharon este título, fue como un símbolo también de la cruz, algo que Dios quería que pusieran ahí, Dios lo ordenó que estuviera ahí este título y vemos que se escribió en 3 idiomas. Imagínense lo importante que era este título en un sentido para que todos lo pudieran leer. Los 3 idiomas son hebreo, que era el idioma de Dios, ¿verdad? El idioma de la Biblia, del judaísmo. Y luego tenemos el idioma del griego. El griego era el idioma de la música, del arte, de la filosofía. Y luego vemos el idioma del latín, que era el idioma de la literatura, de los que eran originalmente los más fuertes de la tierra. Esos eran los 3 idiomas. Y en esos 3 idiomas están representadas toda la humanidad, todas las razas, todas las lenguas, porque estos eran los idiomas principales, las cuales se usaban para poder comunicarse en forma internacional. Y esos idiomas se escribieron para que toda persona pudiera leerlo, para que toda persona donde hubiera ojo para ver, deseo de leer o deseo de entender esto, ellos pudieran entender que Él era el rey de los judíos, que Él realmente era el mensaje de Dios para toda la humanidad, para todas las personas, y fue escrito ahí en todos los idiomas, podemos decirlo así. Y dice en el versículo 21, pero mira cómo reaccionaron los judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Entonces mira qué rechazo están haciendo estos judíos, tanto rechazaban a Jesucristo que él ni siquiera querían que fuera ese título arriba de él, que dijera, póngale, dijo que soy rey de los judíos. ¿Cómo le vas a poner rey de los judíos? Y estos sacerdotes, tristemente, Jesucristo fue el único hombre perfecto que jamás haya venido a la tierra y lo rechazaron de esta forma. Lo rechazaron los suyos, los propios que le debían de recibir. Y, irónicamente, este título era lo que ellos tenían que aceptar para ser salvos. Si ellos aceptaban que Jesucristo realmente era, que Jesucristo era ese Rey Salvador que venía, si ellos hubieran aceptado eso, hubieran sido salvos. Como dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que necesitaban. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Mira aquí el 19, versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey, no tenemos más rey que César. Mira qué triste. Ellos estaban diciendo, no, solamente el emperador César, nosotros no tenemos rey. Rechazaron exactamente lo que tenían que recibir para que ellos recibieran la salvación de Dios. Y luego dice en el versículo 22, mira cómo también Pilato se demuestra aquí. Dice, respondió Pilato, lo que he escrito, lo he escrito. Entonces Pilato también aquí se resignó a no cambiar. Ya lo puse, ya no se va a cambiar. Pero lo triste de Pilato, este hombre, fue un hombre que tal vez en este momento sí tuvo firmeza, pero fue un hombre que no era un hombre de principios, era un hombre de conveniencias. Cuando lo empezaron a doblegar el brazo acá atrás, él se dio para complacerlos y les entregó a Jesucristo. Entonces él, aunque sabía que Jesucristo era inocente, él lo entregó por conveniencia, para complacerlos. Pero aquí cuando le empiecen a agarrar poquita más ventaja, él, para no dejarse tampoco llevar tanto por ellos, ahora se resigna. Pero no lo hizo cuando debería de haberlo hecho para proteger a Jesucristo. Entonces él vemos que es un ejemplo de alguien que no pudo manejarse por principio, no pudo entender las cosas bien. Y nosotros tenemos que entender esas cosas. El cristianismo tampoco es un principio, digo, una conveniencia solamente. Amén. Yo voy a seguir a Jesucristo mientras todo es de mariposas y color de rosa. Y cuando venga lo difícil lo voy a abandonar. ¿No? Necesitamos ser personas de principio. Amén. Yo creo en Cristo y soy firme en Él. Amén. Y yo, aunque vengan tiempos fáciles o vengan tiempos difíciles, yo voy a seguir confiando en mi Salvador. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros, en lugar de todos estos que estamos viendo, rechazar a Cristo. Ahora vamos a ver otro detalle que es la ropa de Jesús, la vestimenta de Jesús. Ya vimos el lugar, vimos también el título, ahora vemos la vestimenta de Jesucristo.
¿Qué nos muestra este detalle? Vamos a leer el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces aquí ya ellos toman su vestimenta y dice que hicieron 4 partes. Aparentemente eran 4 soldados que estaban ahí trabajando, pero había 5 prendas, 4 que se distribuyeron, uno cada uno, y se quedó la túnica. Y la túnica era una sola pieza y no quisieron romperlo. Mira lo que dice el versículo 24. Dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echamos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces aquí es muy interesante esto porque dice para que se cumpliese la escritura. Mira, algunos han dicho que, es que Jesucristo simplemente fue un hombre que vivió hace 2000 años en la tierra de Palestina y trató de llenar las profecías mesiánicas que ellos tenían en sus escrituras, trató de hacer cosas que parecieran que se alineara con lo que habían dicho los profetas y por eso ahora lo ven así. Pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque y esto es solo un ejemplo, pero muchos ejemplos en la Biblia donde Cristo no tenía ningún poder para controlar lo que estaba pasando, pero aún así pasó al pie de la letra para que se cumpliese la escritura. Cristo no tenía poder, está crucificado, no tiene poder para controlar a estos soldados. No tenía poder para escoger que fueran 4, que sobrara su túnica y que echaron suertes. Pero pasó todo eso porque estaba escrito en el Salmo 22, en el versículo, si usted está en el Salmo 22, el versículo 18, yo lo puedo leer si no quiere ir ahí. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es lo mismo que estamos leyendo ahí. Se cumplió esa profecía que David escribió 1000 años anterior. David no sabía de la costumbre de crucifixión. David no sabía que a veces cuando crucificaban se repartían los bienes de la víctima. David no sabía nada de eso. Pero David, por el Espíritu de Dios, pudo profetizar todo lo que iba a pasar al Mesías. Ese Salmo 22 describe detalladamente la crucifixión. Detalladamente. Cosas que hasta los pensamientos de Cristo están ahí. Es un detalle porque Dios profetizó exactamente lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Perdón. Ahora vamos a ver otro detalle de la cruz. Vean el versículo 25, Juan 19, 25. Vamos a ver su madre. Dice el 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana, y la hermana de su madre, María, mujer de Clofas, y María Magdalena, 4 mujeres. Y dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, he aquí, madre, he aquí tu hijo. Después dijo el discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces aquí vemos otra cosa que sucede en la cruz de Cristo. Es que ahí está su madre, están esas mujeres fieles, está su madre, y Jesucristo le dice al discípulo que amaba, ese es Juan. Juan en su epístola nunca se describe por nombre, siempre se describe el discípulo que amaba, y al final nos dice que yo soy el que escribió estas cosas. Pero vemos que él es Juan, y le dice a Juan, he aquí tu madre, y le dice a María, he aquí tu hijo. Entonces, vemos que, por esto vemos que Jesucristo, él tenía como el hijo primogénito de María, él tenía el cargo de cuidar a María. De hecho, María había muerto José, ya no estaba, y Jesús le correspondía cuidar por María, cuidar por ella. Entonces, Jesucristo muriendo, él tomó el cuidado de encargarse de que alguien cuidara de ella. A lo mejor no pudo confiar en sus hermanos porque no habían creído todavía en él. Y él tenía el cargo como el hijo mayor. La tradición era que el hijo mayor quedaba como la cabeza de la familia, el que cuidaba a la mamá, si es que moría el papá. Entonces, ahí es lo que está pasando. Ahora, algunos han confundido este contexto, este texto. Los católicos piensan que ahí cuando dice a Juan, he aquí tu madre, le está diciendo que le está encargando a Juan bajo de María, y que María iba a ser el que cuidaba y el que guardaba y la cabeza y el que cuidaba de toda la iglesia.
que María quedó, por estas palabras, María quedó como la madre de la iglesia. Pero tenemos que ver esto en el contexto bíblico, hermanos. Nunca podemos insertar ideas que tenemos al texto, porque si no podemos inventar cualquier cosa. Tenemos que ver la Biblia, no dice nada de la madre de la iglesia, no dice eso. No está eso en el texto, eso lo han insertado, porque el texto se tiene que entender por su contexto. ¿Qué dice el contexto en la última parte del versículo? Dice ahí, desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está yendo con quién? ¿Bajo el cuidado de quién? ¿Bajo el techo de quién? María bajo el cuidado de Juan. Entonces, ahí está el cuidado que está tomando. Juan iba a cuidar de María, y eso demuestra que Jesucristo, así como sus discípulos cuando estuvieron en peligro, les dijo no dejar a esos, los cuidó. Jesucristo cuidó a sus discípulos cuando estaba en peligro. Ahora, cuando María estaba en peligro, Jesucristo todavía, aún muriendo en la cruz, está buscando a otros. Entonces muestra que Jesucristo es el que dijo ser. Jesucristo dijo que Él era el Hijo del Hombre que había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el Cristo que vemos. Entonces, en esa parte vemos ese Cristo que está dando hasta lo último por los suyos y hasta su vida para rescate de muchos. Y la última cosa que vamos a ver es las palabras de Jesús. Vemos ahí el versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Entonces aquí vienen otro detalle de la crucifixión de Cristo, y este detalle nos va a demostrar algo más de Cristo. Después de esto, cuando dice después de esto, es un indicativo que está cambiando la cena. No está en referencia a María o nada. Está hablando de toda la cena. En hecho, en los otros evangelios nos dice que pasaron 3 horas de oscuridad. Y después de esas cosas, dice que ahora Jesucristo, sabiendo que ya todo estaba consumado. ¿Qué quiere decir eso? No solamente lo que hizo en la cruz, no solamente lo que acaba de pasar, sino toda su obra, todo lo que Cristo había hecho estaba cumpliéndose. Y dice ahí lo último, para que se cumpliese la escritura. Entonces, Jesucristo está viendo, todo se está cumpliendo hasta este punto, y falta una sola profecía para que todo se cumpla. Entonces, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. ¿Cuál era esa última profecía? Si nosotros vamos al Salmo 69, es la última profecía que Jesucristo cumple, el Salmo 69, el versículo 21, y dice ahí, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, esta es la profecía que faltaba. Era la última profecía que faltaba. Y mira, regresan allá, Juan, lo que pasa. Jesucristo dice, tengo sed. Porque en realidad estaba sufriendo sed, pero también para que se cumpliera la escritura. Y dice el versículo, si lo leemos, Juan 19 y el versículo 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces, ahí está ese vinagre que se tenía que consumir para cumplir lo último que Jesucristo venía a cumplir. Ahora, recuerdan que anteriormente le habían ofrecido vinagre mezclado con miel a Jesucristo, y él lo rechazó. ¿Por qué? Porque era alcohólico y podía disminuir el peso de su sufrimiento. Y que Cristo no quería disminuirlo. Él quería tomar todo el castigo de nuestra paz para poder salvarnos en lo completo, para llevar todo lo que a nosotros nos correspondía. Él lo quería cumplir completamente. Ahora le dan este vinagre era diferente, era la vasija que tenía ahí los soldados. Los soldados romanos tomaban un agua que era vinagre, o más bien vino, diluida con agua, y lo diluían un poquito con agua a causa de que era como un antiséptico, le llaman, creo, para quitar los gérmenes, las bacterias, por el alcohol que tenía. Solo un poquito para poder ser potable el agua. Entonces, ese agua es la que están dando a Jesucristo. Y Él lo está tomando, pero lo está haciendo también sin que Él controlara esto, porque Él no tenía control que ellos movieran esto. Pero lo está haciendo porque Él sabe que se tiene que cumplir esa última profecía que leímos allí en Salmo
69. Ahora vamos a ver el versículo 30. Dice ahí la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces aquí lo último que vemos, donde Cristo muere, lo último que pasa aquí, dice que Jesucristo, cuando hubo tomado el vinagre, tiene una referencia, este vinagre también, además de ser una profecía que tenía que tomar, pero también tiene un símbolo que él había tomado todo el castigo de Dios. Él había tomado todo lo que correspondía, todo lo que nosotros nos quedaba como pecadores tomar sobre nosotros, él lo tomó sobre él. Él era ese cordero que quita el pecado. Él era, dicen en 1 Tesalonicenses, dice que Jesús es el que nos libra de la ira venidera. Él tomó todo eso en sí para que nosotros fuéramos librados de eso. Jesús fue el que consumió el castigo de nuestra paz. Es lo que dice en Isaías 53, que Él tomó el castigo de nuestra paz. Y Él también cumplió ahí. Entonces, esa palabra es muy interesante. Esa palabra consumado es, no debemos de tomarlo a la ligera. Esa es una palabra, Cristo, es las últimas palabras que Cristo dijo. Ahí, esa, y luego dijo: te entrego mi espíritu. Es la última palabra que Él está diciendo con un propósito, con un sentido especial. Las últimas palabras en una persona son importantes. Cuando alguien sabe que va a morir y solamente tiene pocas palabras para decir, dice lo más importante que puede. Y Cristo está diciendo algo muy importante aquí. Él está diciendo: consumado es. Esa es una palabra que significa, si usted lo busca en el lexógrafo, en un diccionario del griego, usted va a ver que significa terminado o completo. Que algo que se terminó, se completó. De hecho, es en el tiempo perfecto, pero si usted ve ahí el verbo que tiene al final, es, consumado es. Lo dice en presente porque es un perfecto con énfasis de compleción, que se cumplió, perdón, lo hecho, que se terminó. Está diciendo, ya se consumió, es consumado, se terminó. El énfasis es que fue algo terminado. La palabra esa testelestai era la misma palabra que ellos escribían cuando tú pagabas todos tus impuestos. Lo marcaban con la palabra teteles, es la palabra en griego testelestai, consumado es, y te lo entregaban para que tú supieras que todo se pagó a la totalidad. También algunos criminales, cuando cumplían una sentencia en una prisión, les daban les lo dejaban fuera y les daban esa palabra: consumado, se cumplió a totalidad toda su sentencia. Eso es lo que está pasando aquí con Cristo. Él cumplió todo. ¿Qué implica eso? Implica que yo ya no puedo añadir nada a la obra que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Él lo pagó todo. Él ahí está diciendo con su voz, con su último aliento: yo lo pagué, yo lo terminé, yo lo consumé todo. Todo es terminado ya. Cristo lo pagó todo en la cruz. Nosotros no nos queda nada añadir a la cruz. No es un esfuerzo que es que Cristo puso su parte y a nosotros también ponemos su parte. Que es un trabajo conjunto, que los dos estamos obrando, que nosotros y Cristo para salvarnos. No, no es la verdad. No es un trabajo conjunto, es un trabajo que Cristo dijo: yo lo he terminado, yo lo he consumado totalmente. Cristo hizo el 100%. Cristo terminó todo ahí en la cruz del Calvario y por eso dijo eso al final, para decir: ya lo pagué. Ya pagué toda la paga del pecado. Ya pagué todo lo que se nos debía a nosotros. Él pagó por el castigo de nuestra paz. Él también pagó su vida santa, el requerimiento santo que nosotros no podíamos hacer. Él, con su vida perfecta que entregó, lo pagó por nosotros. Ya no hay nada más que pagar. No hay nada más que dar. Cristo lo hizo todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y lo último que dice ahí, dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, aquí esa parte, dice, habiendo inclinado la cabeza y entregó el espíritu, es algo muy interesante. Dice que Él entregó su espíritu. Jesucristo no es que lo mataron los romanos, es que murió, es que lo mataron. Cierto, porque sí fue crucificado en ese sentido, pero Él entregó su espíritu. Fue voluntad propia. Él dio su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros.
Usted se va a dar cuenta que las personas que morían en una cruz, la cruz era un instrumento de tortura, no era solamente para matarlos, era instrumento de tortura y duraban días ahí colgados, no morían al instante. Y por eso cuando dice que quebraban sus pies para matarlos más pronto, quebraban sus huesos y ya con eso se asfiaban por el no poder respirar. Pero eso es lo que pasaba con las personas en la cruz. Por eso cuando, si usted lee en Marcos 15:44, dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Pilato se sorprendió, ¿tan pronto se murió Cristo? Pero ¿por qué murió pronto? No era porque murió más pronto que los otros, era porque entregó su espíritu. Jesucristo mismo dice aquí en Juan, vayan al capítulo 10, vean esto, vean esto. Es que Cristo murió por nosotros, Él entregó su vida por nosotros. Dice en el 10, 17 y 18, dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Cristo puso su vida. Él era algo que él pudiera, en un instante dijo, si quisieran 12 legiones ángeles pudieran estar a mi lado en un segundo. Era el Dios. Él pudiera verse bajado de esa cruz en cualquier momento que quisiera. Pero Él puso su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros para salvarnos. Él tuvo la voluntad y el amor de morir para salvarnos a ti y a mí. Eso es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos viendo. Cuando tú lees esa historia, estás viendo a Jesucristo. Estás viendo el Hijo de Dios. Estás viendo las pruebas que Él sí es. Él es el Cristo. Él es el que vino a salvarnos. Él es el Rey que están burlándose de Él con ese título que Dios puso eso en el corazón de Pilato para que estuviera ahí, Rey de los judíos. Él es. Y ellos no creyeron en Él, pero Él es el que nos puede salvar. Y Él no solamente murió aquí, murió por nosotros, fue sepultado en los pasajes que continúan, y en el capítulo 20, Él resucitó. Y hay muchos versículos que nos hablan de la resurrección de Cristo. Dice en Lucas 24, de 5 y 7, nos dice que los ángeles, dos ángeles, cuando las mujeres vinieron a la tumba, les dijeron a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y luego también en Hechos, dice Pedro que él está predicando ahí, está hablando de Cristo, dice, al cual Dios levantó. Y dice que ahí sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Hebreos también dice de Jesucristo que Él vive siempre para interceder por nosotros. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo no está muerto. Jesucristo no fue un hombre simplemente que murió hace 2000 años. No, Él fue el Mesías Cristo que murió para salvarnos, resucitó al tercer día para traernos salvación. Él demostró con el poder de Dios que Él tenía poder para resucitar a todo el que cree en Él. Ahora Él nos da una esperanza viva que nosotros, así como Él resucitó, nosotros podemos resucitar también porque hay poder en Cristo, porque esta vida no es todo, porque nosotros buscamos una patria celestial, porque nosotros podemos tener una esperanza que al día que nosotros moramos, vamos a entrar al cielo con Dios. Que así como Cristo resucitó, un día este cuerpo físico aún va a resucitar para que nosotros pasemos toda la eternidad con Cristo. Esas son las verdades que nos está ofreciendo la palabra. Esa es la verdad que solamente si Dios abre tus ojos vas a entender. Si tú entiendes con fe esta historia que leímos hoy, este relato de Jesucristo en su crucifixión, si tú entiendes, si tú tienes una mirada, como dice el canto, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. No estamos diciendo que solamente, ¿verdad? Es algo como que mirar algo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la fe, estamos hablando de eso que decía Hebreos, que vaya acompañada con fe, que nosotros oímos la palabra y creemos, confiamos, depositamos nuestra confianza en Cristo, tenemos una conversión porque hemos venido a Cristo para ser salvos. Y ahora tenemos una nueva vida que vivimos para Él. Y así como Él resucitó una nueva vida, nosotros también resucitamos a vivir una nueva vida en Cristo para gloria y honra de Dios. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra nos relata la historia de Jesucristo.
detalladamente todo lo que Él hizo, lo que Él pasó, todo lo que comprobaba que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios y que todos los que creen en Él pueden tener vida eterna, Señor. Creemos que este es el mensaje de la salvación. Nosotros no queremos predicarnos a nosotros mismos, no queremos predicar la sabiduría del mundo, no queremos predicar, Señor, las filosofías o las vanas sutilezas, Señor. Queremos predicar a Cristo, Señor. Este crucificado, Señor. Cristo, quien murió, quien nos trajo salvación por medio de su obra, Señor. Cristo, quien vino a pagar por nuestro pecado. Cristo, quien dijo, consumado es. Todo se pagó. Ayúdenos a predicar a Cristo. Ayúdenos a confiar en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.